honor para nosotros tenerlo en esta su casa, en nuestro templo, San Pablo Apóstol, celebrando el Pentecostés de estos muchachos. Le damos la bienvenida y siéntase en casa. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con ustedes. Para celebrar esta Eucaristía en esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, como pueblo de Dios reunido en nombre de Jesucristo, reconozcamos nuestros pecados y humildemente pidamos perdón al Señor. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor manifiesta su protección en las pruebas y tribulaciones que podamos padecer, al cumplir la misión que nos encomienda. Escuchemos atentos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes asinos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío espera que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. 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 Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento
angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Cuando optamos por Cristo, es Él quien nos da la fuerza para salir victoriosos del combate y un día llevarnos a su reino. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Sobre ti edificaré mi iglesia, mis poderes estelares no entrarán sobre ella. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos bautizados que viven en nuestra parroquia solicitan ser admitidos al sacramento de la confirmación. En el nombre del Señor y con la gracia de Dios, escogemos a estos jóvenes de la parroquia San Pablo para que reciban hoy el sacramento de la confirmación. Digamos todos: te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Querido Padre Víctor Rivas, párroco de esta amada comunidad parroquial de San Pablo Apóstol de Managua. Querido Padre Félix Velázquez, párroco de la parroquia San Juan de Oriente de Masaya, quien trabajó muchos años en esta parroquia. Queridos jóvenes que se van a confirmar esta noche, llevando a plenitud su bautismo por una efusión nueva del Espíritu. Queridos amigos y amigas que a través de Radio María Nicaragua se unen a nuestra celebración. Amadísimos hermanos y hermanas todos de esta querida parroquia San Pablo Apóstol de Managua. Hoy estamos celebrando la solemnidad de dos figuras extraordinarias de la Iglesia, Pedro y Pablo, tan distintos en una sola fiesta, con misiones tan diversas, y hoy los recordamos juntos. Los dos dieron la vida por Jesús. Justamente hoy celebramos el martirio de ambos. Las lecturas bíblicas que hemos escuchado nos hablan de ellos hoy. Y nos podríamos alargar enormemente con toda la riqueza de las tres lecturas de la Sagrada Escritura de esta noche. Pedro, el primero de los 12, Simón, el pescador, amó a Jesús. Lo amó apasionadamente, aunque no siempre lo comprendió. Espontáneo, generoso, pero también débil. Un día lo negó. Jesús lo rehabilitó después de la resurrección y le encomendó el cuidado de sus ovejas. Quiso que fuera el primero entre los 12. Simón Pedro. Hoy hemos escuchado la promesa de Jesús a Simón, dándole las llaves del reino como mayordomo y servidor del reino al frente de la Iglesia. Su ministerio se prolonga en el obispo de Roma, el Papa,
Hoy recordamos al Papa Francisco con gran cariño y le pedimos al Señor que nos lo conserve por muchísimos años más, con salud, y lo llene de sabiduría, lo proteja y lo consuele siempre. El otro Pablo no conoció a Jesús personalmente mientras vivió en Galilea. Jesús le salió al encuentro en su vida cuando Pablo no lo buscaba, más bien perseguía a los que creían en él, y Jesús le sale al encuentro y le revela que lo ha elegido para que sea un instrumento privilegiado de anuncio del Evangelio. Y San Pablo se enamora de Jesucristo. Él ha sido un hombre religioso y en Cristo Jesús encuentra el cumplimiento de todo lo que buscó en la religión sin conseguirlo. Lo que la ley de Moisés le proponía como ideal, que nunca había podido vivir, lo recibe como gracia de Cristo. Un hombre culto, hablaba varios idiomas, ciudadano romano pero educado en la religión hebrea, nacido de familia hebrea, fariseo entre los grupos de Israel. Un personaje extraordinario. Tanto él, Pablo, como Pedro sufrieron el martirio en Roma, dieron la vida por Jesús. Dos historias distintas, sin embargo los dos culminaron de la misma manera, entregando la vida. Y hoy lo recordamos justamente en su martirio. Dieron testimonio de Jesús hasta el último instante. Amaron a Jesús con el mismo amor con que habían sido amados por Él. El martirio es una gracia. Jesús les concedió la gracia de dar la vida por Él, como Él había dado la vida por ellos. De los dos conservamos su testimonio de vida, sobre todo de Pablo la doctrina, y de ambos el testimonio del martirio. Esta noche yo me quisiera detener sobre todo en la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta a Timoteo. Hoy hemos leído del capítulo 4 un breve texto que resume lo que seguramente fueron los sentimientos de Pablo poco antes de morir. Es una especie de testamento espiritual. Nunca la vida se vuelve tan seria como cuando vemos la muerte cercana. A los jóvenes les parece que nunca va a llegar la muerte. Ciertamente tienen una vida larga por delante, pero cuando la vida va pasando, uno va envejeciendo, van llegando las enfermedades y uno ya percibe que el final está cerca. Uno es capaz de volver a ver hacia atrás y leer la propia vida y darse cuenta de cómo vivió y de cómo se prepara para ese momento tan importante como es la muerte, frente al cual todos tendremos que pasar. El texto de hoy de Pablo, de la segunda carta a Timoteo, nos pone pues en contacto con lo que pudieron ser los sentimientos del apóstol poco antes de morir. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que San Pablo fue conducido a Roma, prisionero. Ahí todavía vivió un tiempo hasta que fue martirizado, dio la vida por Cristo. El texto que hemos escuchado comienza diciendo que ha llegado el momento del sacrificio, el momento de la partida, de la muerte desde dos perspectivas. Como si fuera un viaje, ha llegado el momento de partir. San Pablo sabía muy bien esto porque muchas veces se vio en peligro de muerte. Muchas veces se planteó lo que cuenta en la carta a los filipenses: no sé qué es mejor, si quedarme o perder la vida y estar ya con el Señor.
Y en la carta a los Filipenses, con gran sabiduría, llega a intuir, dice, yo creo que es mejor quedarme, aunque es mejor ya irme y estar con el Señor, con todo es lo mejor, pero me quedo todavía por provecho de ustedes. Pablo sabía lo que era jugarse la vida, pero ahora no es como cuando en la carta a los Filipenses razonó así. Ahora está en la cárcel, ya es un anciano, sabe que está sentenciado y juzgado, su muerte es casi segura. Entonces ahora lo dice con toda la conciencia posible. Se acerca el momento de la partida. Hay que dejar este mundo, esta historia. Él sabe que dejar esto es encontrarse con Cristo plenamente. Pero utiliza otra imagen preciosa. Dice, se acerca el momento del sacrificio. En tiempos de Pablo era muy común la práctica religiosa del sacrificio. Es decir, ofrecer objetos de este mundo a Dios como expresión de devoción, de amor, de entrega. Él siente que él es como una víctima que está lista ya para el sacrificio. La muerte no la ve como una fatalidad, sino como la última posibilidad de ofrecerse al Señor. Esto lo puede hacer solamente alguien que ha entendido la vida como sacrificio. Hoy el sacrificio no es una palabra que esté de moda. Nos parece que sacrificarse es una cosa del pasado, o alguien que está dispuesto a sacrificarse lo vemos como con compasión. Hoy más bien la vida invita a triunfar. Hoy suena más victoria que sacrificio. Hoy suena más arribismo que sacrificio. Privilegios y honores que sacrificio. Pero hoy Pablo nos recuerda que la vida vale la pena vivirla cuando uno la vive como un sacrificio. El sacrificio se ofrece a alguien y se ofrece por alguien. La vida de Pablo ha sido una vida entregada a Jesús. No ha vivido nunca para Él. Ahora llega el momento de la muerte y simplemente su existencia de sacrificio llega a su plenitud. No ve la muerte con temor, no la ve como una fatalidad que se le impone, sino como la oportunidad de completar el sacrificio que ha sido su vida entera. Él se descubrió amado por Cristo, me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Esto es lo que anima la vida de Pablo. Cuando dice, para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Su vivir es Cristo. Él vivió para Él. Fue una vida gastada por Cristo. A tal punto que en la carta a los Gálatas dice, llevo en mi cuerpo las señales de la cruz de Cristo. Señales de victoria. Se siente orgulloso de llevar en su cuerpo las señales de Cristo. Hay un texto que es precioso en la segunda carta a los Corintios cuando dice, nuestra morada terrena se va desmoronando. Porque es verdad. Nos vamos envejeciendo, vamos perdiendo fuerza. Mientras pasa la vida, la condición humana se va debilitando, nos vamos acercando al final. Nadie existe rejuveneciendo, todos existimos envejeciendo. Y él dice, nuestra morada terrenal se va desmoronando. Pero mientras se desmorona, va cayendo la morada terrenal, nuestra existencia en el mundo, en la historia, a través del cuerpo humano, se va construyendo una morada en el cielo. La intuición de Pablo, una vida gastada por Cristo, es una vida que se va construyendo para la eternidad.
Esta morada pasa. Esta es una casa que un día se va a destruir. Por lo tanto, hay que vivir no pensando que estamos en la morada definitiva, sino viviendo en esta morada terrenal, la existencia en el cuerpo, en la historia, en las relaciones humanas, en medio de la sociedad, sabiendo que hay una morada definitiva, que es la que va tomando fuerza, va creciendo, se va volviendo motivo de esperanza. Entonces Pablo dice en este texto que leímos hoy, se acerca el momento de ser ofrecido en sacrificio. Él vivió la vida como una respuesta al amor de Jesús. Me amó y se entregó por mí. Después Él se entregó por Cristo. Cuando llegó por primera vez a la comunidad de Corinto, dice él en la primera carta, que no quiso saber nada, no llegó con discursos retóricos, sabios, palabras deslumbrantes. No quise saber entre ustedes otra cosa sino a Cristo crucificado. Ese era el conocimiento que a él le iluminaba la vida, el criterio desde donde juzgaba todo, la cruz del Señor. Esto para nosotros es importante. No hay Cristo sin cruz, porque solo en la cruz descubrimos quién es Él. Él dio su vida por nosotros, nos amó y se entregó por amor. En la cruz descubrimos lo que Pablo descubrió. Él es la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios, todo el amor de Dios hacia nosotros. No hay Cristo sin cruz, pero tampoco hay cristianos sin cruz. Y Pablo lleva en su cuerpo las marcas, dice él, de la cruz de Cristo. Entendió su vida así, como una imitación de la vida de Jesús. Ahora llega el momento del sacrificio. Bien, esta es una lección extraordinaria para todos los que creemos en Cristo. Podemos entender la vida como un aprovecharnos de los demás. Podemos entender la vida como un dedicarnos a pasarla bien. Podemos entender la vida como un camino para acumular dinero, privilegios, prestigio, poder. O podemos entender la vida a la luz del crucificado, como la entendió Pablo. Entender la vida como sacrificio, como entrega generosa, como búsqueda del bien de los demás. Entender la vida como un camino en el que nosotros no seamos el centro, sino que vivimos desviviéndonos. Y vivimos para el Señor. Y vivimos para el Señor amando a los demás, buscando su bien, ayudándoles en todo. Después Pablo, en ese texto que leímos hoy como segunda lectura, después de que nos habla que la vida vale la pena entenderla solo como sacrificio, porque así vivió Cristo, dice tres cosas importantes, que es típico lenguaje de San Pablo. Dice: he combatido el buen combate, he corrido hasta la meta, he conservado la fe. Tres expresiones que vienen seguidas. La primera: he combatido en el buen combate. Es curioso que un apóstol como él, a punto de morir, vea la vida como un combate. ¿Contra quién combatió San Pablo? ¿A quién le hizo daño? ¿Sobre quién se impuso victorioso para que diga: he vencido en el combate? Contra nadie. Es un combate que no es contra nadie.
Es un combate que es a favor del Evangelio de Jesús. Pablo entendió su existencia como un combate a favor del Evangelio. Entonces todo aquello que impedía que el Evangelio fuera proclamado, fuera vivido, fuera aceptado, Pablo lo denunciaba. Por eso tuvo tantos enemigos. Por eso muchas veces fue objeto de injurias. Fue calumniado. Porque en esto era radical. Si el Evangelio de Jesús estaba en riesgo de ser pervertido, olvidado, desfigurado, Pablo combatía. No con armas, no en modo violento, dando testimonio de sí mismo y desenmascarando a aquellos que él llamaba los enemigos de la cruz de Cristo. Ustedes recordarán frases de Pablo cuando dice: aunque viniera un ángel del cielo a anunciarles un evangelio distinto, no le deben creer. Su pasión fue el evangelio. Entonces, el combate de San Pablo fue combatir a favor del evangelio, no en contra de nadie, pero sí a favor del evangelio de Cristo. Esta es una lección importante para nosotros, sobre todo en un mundo donde estamos acostumbrados a combatir a los otros, a luchar por estar arriba. Pablo nos enseña, el verdadero combate del creyente es combatir a favor del evangelio. Que se vea claro el mensaje de Cristo. Y ahí donde vemos que se desvirtúa, se manipula, se olvida, denunciar que eso no es. Ese no es el camino de la salvación, ese no es el evangelio de Cristo. El gran combate de Pablo, su pasión fue el evangelio. Combatió por Jesucristo. Después viene la otra frase que dice: he corrido hasta la meta. San Pablo gustaba mucho de usar imágenes deportivas. Esta imagen de la carrera la usa en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, cuando dice que en un determinado momento él fue agarrado por Cristo, como si él iba caminando y Cristo lo agarra. Y dice él: habiendo sido alcanzado por Cristo, ¿qué hago? Corro hacia adelante, olvido lo que dejé atrás y corro hacia la meta, donde Cristo Jesús me llama. La imagen de la carrera es la imagen de la vida cristiana. Es otra imagen que usa San Pablo. Él conocía a los deportistas de los circos romanos. En algún momento dice: los corredores que participan por una corona que se marchita, se imponen muchas privaciones, disciplinas, exigencias para poder ganar en un estadio. Nosotros, dice, corremos por una corona que no se marchita, que es eterna, la vida que no se acaba. Vale la pena imponernos todo tipo de exigencia, disciplina, privación. Cuando Pablo habla de la carrera, nos hace pensar en los atletas olímpicos que entrenan, que saben que tienen que dormir lo suficiente, que tienen que tener una cierta dieta, que no pueden pasarse de determinado peso, que tienen que hacer ejercicio físico, estar en forma porque tienen que ganar la carrera. Eso él lo aplica a la fe. Todos los cristianos corremos hacia la meta que nos llama Cristo Jesús. Él dice: corrido hasta la meta, está a punto de morir. Quiere decir que no se ha ahorrado ninguna exigencia, que ha sido un hombre que se ha disciplinado, que se ha impuesto una serie de privaciones con tal de ser fiel a Jesús, con tal de seguirlo siempre.
y de poder correr hasta la meta y alcanzar el premio al que Cristo lo llama. El cristiano tiene que ser disciplinado, saber decir sí y decir no, saber que no todo es bueno y que hay cosas que en sí mismas no las podemos aceptar. El creyente sabe que no puede negociar ciertas actitudes, ciertas verdades, ciertas relaciones. Se impone una serie de privaciones, hay que correr. El corredor que no se impone exigencia no va a poder rendir en el estadio. Igual nosotros. Pensemos qué cosas tendríamos que dejar, qué disciplinas tendríamos que asumir para poder correr hasta la meta. Por ejemplo, ahí en la carta a los Filipenses, Pablo dice, una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y corro hacia adelante. Ahí nos da otra clave de la carrera cristiana, olvidar lo que está atrás. Atrás estaba su religión legalista, su vida de perseguidor, su concepción farisea de Dios. Todo lo deja atrás para alcanzar el don de Cristo Jesús. Hay que saber dejar atrás muchas cosas. Hay que cerrar puertas en la vida. No hay que vivir de nostalgias. No hay que dejarse amarrar por nada del pasado. La carrera de la que habla Pablo, olvidar lo que queda atrás. Hay que aprender a dejar atrás cosas, personas, relaciones, acciones de las que nos avergonzamos ahora. Dejar atrás y correr hacia adelante. Siempre es posible. La otra imagen, la de la carrera, es bellísima. Y luego viene la última. He conservado la fe. Hay una frase de Pablo que todos conocemos cuando él dice: para mí la vida es Cristo y después todo lo considero pérdida en comparación del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Todo es pérdida. Todo aquello que me impida conocer más a Cristo, vivir más en comunión con Él, ser fiel siguiéndole, todo es pérdida. Y como yo corro tras Él y vivo de la fe en Él, aprendo a perder. Él dice, todo es pérdida en comparación con Cristo Jesús mi Señor. Él perdió incluso hasta sus privilegios judíos. Perdió toda la seguridad que le daba la ley de Moisés. Supo perder, supo dejar. Ya al terminar la vida dice, una cosa sí he conservado, es así que no la he perdido. ¿Qué cosa es lo que no ha perdido y ha conservado? La fe. Esta la he conservado. Y lo dice con un orgullo de victoria, no porque se sienta grande y crea que es mérito suyo. Él sabe que es don del Señor, pero sabe que es lo más grande, porque la fe se puede perder, la fe se puede debilitar, la fe se puede vivir en una vida doble, se puede teñir de mentira, de hipocresía religiosa. Eso no es conservar la fe. Conservar la fe es mantener la fidelidad al Señor, ser coherente entre lo que decimos y hacemos. Conservar la fe es conservar en el tiempo el amor de Jesús, no dejando que se marchite, que se debilite. Conservar la fe, la confianza infinita en el poder de su resurrección, como decía Pablo. Conservar a lo largo del tiempo. Ustedes saben que todo a lo largo del tiempo se deteriora. La comida, la ropa, nosotros mismos, todo se deteriora con el pasar del tiempo. Conservar algo a lo largo del tiempo es un arte, es algo extraordinario. A lo largo de la vida podemos ir perdiendo la fe,
Podemos hacer de la fe simplemente práctica de ritos religiosos. Podemos hacer de la fe una doctrina que aceptamos con la cabeza. Podemos hacer de la fe una pertenencia a un grupo religioso, aunque sea la Iglesia Católica. Podemos hacer de la fe un juego en donde nos buscamos a nosotros mismos y usamos a Dios para nuestros propósitos e intereses. Eso no es la fe. La fe es confianza, es entrega, es obediencia, es amor vivido en una relación apasionada, vital con Cristo. Dice Pablo al final de su vida: he conservado la fe. Esta mañana el Papa, hablándole a los nuevos cardenales, comentaba esta frase: he conservado la fe, y le dijo a los cardenales este comentario. Miren lo que dice Pablo al final de su vida: he conservado la fe. No dice he conservado la salud. Nosotros podríamos añadir que lo que cuenta no es decir al final de la vida: he conservado mis propiedades, he conservado mis privilegios, he conservado mis bienes, he conservado mi honor, no, he conservado la fe. Esto no lo he perdido. Y entonces él ve el final de su vida con una gran esperanza. Ahora el justo juez me dará la corona que no se marchita. Esto es lo que Pablo conserva a lo largo de su vida. 3 frases extraordinarias que nos pueden iluminar hoy que estamos celebrando la fiesta del martirio de Pablo apóstol. Recordémoslas, las 3 frases que están una detrás de otra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 y siguiente. La primera: he combatido el buen combate. El creyente tiene que ser un combatiente por el Evangelio. Papa diría: no cristianos de sofá, bien acomodados. No gente que simplemente opina, dice, o peor aún, tiene la boca cerrada. No, hay que combatir en el sentido de hay que ponernos de parte del Evangelio. Hay que ofrecernos a Cristo para que su obra alcance la sociedad y el mundo. Este es el combate de Pablo. No es contra nadie, ni es violento, pero es combatir a favor del Evangelio. La segunda frase: he corrido hasta la meta. Qué hermosa imagen la de Pablo para ver su vida. Su vida ha sido una carrera. Correr cansa. Cuando corremos, experimentamos fatiga, sudamos, al final nos cansamos. Para correr hay que mantenerse en forma. Cuidado, llegamos a situaciones a las que llegan algunas personas que dicen: estoy en tal estado de salud que no puedo correr ya. Ojalá podamos correr siempre, sobre todo ustedes, queridos muchachos y muchachas, correr la vida cristiana como una carrera que no se detiene. Pablo ve la vida con prisa, con entusiasmo, como si fuera una carrera en el estadio, un premio nos espera. Por eso se impone privaciones, disciplina, y olvida lo que deja atrás, nada lo detiene. Él corre hacia Cristo Jesús. Una bella imagen de la carrera, de la vida como carrera. Y la tercera: he conservado la fe. El día que llegue la muerte, ¿qué quisiéramos conservar nosotros? Cuando sabemos que ya nos falta poco para morir, ¿qué quisiéramos tener para decirle al Señor: esto es lo que tengo? No nos llevamos nada. Al final lo único que cuenta es nuestra entrega al Señor, nuestra relación de amor con Él, nuestra fidelidad al Evangelio. Para mí el vivir es Cristo. Y eso San Pablo lo conservó a lo largo del tiempo. Que no se nos debilite la fe. Ustedes hoy, muchachos, van a vivir la plenitud de su bautismo con una efusión interior del Espíritu nuevo. Pero esto está destinado a crecer.
no a debilitarse. Con el tiempo todo se debilita. Con el tiempo todo tiende a irse deteriorando. Lo que no se debe deteriorar es la fe. Pablo dice, he conservado la fe. Quedémonos con estas tres imágenes de Pablo, que son un testimonio precioso del apóstol antes de morir. He combatido el buen combate. No ha sido pasivo, no ha sido alguien indiferente. Ha luchado por Cristo. Se ha expuesto a muchos peligros por el Evangelio. Ha dado la cara. Ha sufrido persecución, injuria, calumnia por el Evangelio, por Cristo, no por Él. Ha combatido, ha sido un combatiente. He corrido hasta la meta. No se ha detenido nunca. No ha querido caminar despacio, ha querido correr. Una vida que sea una carrera gozosa, llena de entusiasmo. Una carrera que para poderla llevar adelante exige ejercicio, disciplina, entrenamiento, la oración, los sacramentos, disciplina, saber decir no a muchas cosas, para que la vida sea una carrera, dejando atrás siempre lo que nos aparte de Cristo. Y la última frase, ¿cuál era? He conservado la fe, como si fuera el tesoro más precioso. Esto es lo que he conservado, Señor. Creo en ti, y creo en ti apasionadamente. Todavía, pocas horas antes de morir, puedo decir, para mí la vida es Cristo. Él me amó y se entregó por mí. El enamorado de Jesús. Conservemos la fe en el Señor y no dejemos que nada la enturbie, la debilite o la haga defectuosa. Conservemos la fe que hemos recibido como un don. Pablo es un gran ejemplo. A partir de su experiencia, la Iglesia ha vivido por los siglos entendiendo lo que significa ser salvados por Cristo, haber sido encontrados por Él, amados por Él, llamados por Él. Nos ha enseñado lo que significa seguirle, nos ha enseñado lo que significa apasionarnos por el Evangelio, como testigos, como apóstoles, gastando la vida en el nombre del Señor. Hoy celebramos a San Pablo. Le damos gracias a Dios por este extraordinario apóstol que está a la raíz de la fe de la Iglesia. Amén. Así sea. Queridos jóvenes, después de escuchar la palabra de Dios esta noche en la fiesta de San Pedro y San Pablo, yo les pregunto en nombre de la Iglesia, ¿están dispuestos ustedes como San Pablo a combatir el buen combate de la fe, a no ser indiferentes ante el dolor humano, a ser testigos apasionados de Cristo, a luchar y combatir por el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Están dispuestos? Sí. ¿Están dispuestos a luchar contra el pecado que se manifiesta en el egoísmo, en la mentira, en la violencia, en la injusticia, en la corrupción, en la ambición? ¿Están dispuestos a combatir el buen combate de la fe como Pablo? Sí. ¿Están dispuestos, queridos jóvenes, a correr como San Pablo, olvidando lo que queda atrás, sabiendo renunciar al mal, sabiendo renunciar a todo aquello que nos aparta del Señor, a todo aquello que hace daño a los demás? ¿Están dispuestos? Sí. ¿Están dispuestos a perdonar a quien les haga daño, a amar a sus enemigos y a ayudar y servir a quien lo necesite? Sí. Ahora nos ponemos de pie todos para renovar nuestra fe con estos jóvenes. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí.
creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy va a ser comunicado de un modo especial por el sacramento de la confirmación a estos jóvenes, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés. Sí. Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí. Queridos hermanos y hermanas, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos ahora un momentito, todos en silencio, por estos jóvenes que se van a confirmar. Pidámosle que como San Pablo sepan combatir el buen combate del Evangelio, que sepan correr, que sepan dejar atrás lo que les hace daño y les aparta de la vida verdadera, que sepan conservar hasta el final el don de la fe que hoy en ellos se refuerza por el Espíritu Santo. Oremos para que el Señor derrame sobre ellos su fuerza, el don de lo alto. Generoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos hijos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador. Llénalos de espíritu de sabiduría, de conocimiento del crucificado. Llénalos de espíritu de fortaleza, de espíritu de devoción y fidelidad, espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Baby
Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo.
y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Iglesia de Dios, reunida en el nombre de Jesucristo, oremos al Padre del cielo, como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No tengo de
Yo busco como en la tierra, siempre el dinero llegar. No me ocurra ni que un día al fin me descalifique, a pesar de predicar. Judío con el judío y gentil con el gentil. Este débil con el débil, este fuerte con el fuerte, reírse todo por todos por servir, reírse todo por todos por servir. Que nos guarda una corona a todos los que luchamos el combate de la fe, corredor de tal manera, Dios desciende el primer premio, cuando a la meta lleguéis. Judío con el judío. Tengan buenas noches, Monseñor Silvio Báez, párroco Víctor Rivas, Padre Feli, Asamblea de Fieles. Hoy es el gran día en donde se llega al momento definitivo, después de un proceso, para recibir el sacramento, que perfecciona la gracia del bautismo, pero que para llegar a este momento definitivo tuvieron que haber personas que participaron y fueron servidores claves, y hoy no podemos irnos sin darles las gracias. Aunque la palabra gracia se queda corto a el gran sentimiento de gratitud que deseamos transmitirles. Les damos las gracias a nuestros primeros catequistas, a nuestros párrocos, el Padre Víctor Rivas, que con su ejemplo nos da la enseñanza de la vida cristiana católica en unión parroquial, en paz y esforzándonos por ser cada día mejores cristianos, mejores hijos de Dios. A nuestros vicarios, que nos contagien con la alegría de servirle a Dios con ganas, y donde todo por Cristo, donde un sí total, como el sí de nuestra Madre, la siempre Virgen María. A nuestros catequistas, que con sus palabras y obras nos transmitieran la enseñanza del catecismo a la luz de la palabra de Dios. Gracias por su paciencia, por entendernos, por sus consejos, por sus regaños. Sabemos que siempre eran y son para nosotros bien. Gracias al equipo de retiro, de conversión, que con toda la pasión nos llevaron el mensaje del carisma. Gracias por cada uno de los momentos, porque en ellos nos mostraban el gran amor que Dios nos tiene. Gracias a nuestros padres por su apoyo, por levantarnos cuando nos quedábamos dormidos para que fuéramos a catequesis, por sus consejos. Por sus regalos, ustedes son nuestros superhéroes, por su amor que nos tienen. Gracias por ser nuestra mamá y nuestro papá. Gracias a nuestros padrinos y madrinas por asumir este reto de ser nuestros segundos padres y madres en nuestro proceso de la vida personal y espiritual. Gracias a todas las personas que de una
de otra manera nos ayudaron y nos acompañaron en nuestro proceso de confirmación. Y finalmente, gracias a nuestro Monseñor Silvio Báez, que nos honra con su preciosa gracia por acompañarnos en esta noche tan especial. Su enseñanza no las olvidaremos y lo tendremos en nuestras oraciones. Todos los que confirmamos nuestra fe le queremos hacer una petición. Ore por nosotros, porque sabemos que seguir a Cristo no es fácil, pero es el único camino que vale la pena caminar. La única verdad que vale la pena ser vida. Y estamos seguros que todo lo podemos lograr en Cristo que nos fortalece. Muchas gracias a todos. En nombre de nuestro Consejo Parroquial, Monseñor, le agradecemos la fineza que siempre tiene con nosotros, le agradecemos el amor, el cariño que tiene para esta comunidad. Gracias por acompañarnos hoy en nuestra fiesta de nuestro santo patrono, San Pablo Apóstol. Que San Pablo Apóstol bendiga siempre su ministerio y como él sea siempre ese profeta que anuncia y que denuncia todas las injusticias. Que el Señor lo bendiga hoy y todos los días de su vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de la bendición, deseo agradecer de todo corazón al Padre Víctor Rivas por su trabajo como pastor en esta gran parroquia de San Pablo Apóstol de Managua. Y aprovecho también en nombre de mis hermanos obispos agradecerte, Padre Víctor, no sé cómo haces con el tiempo y con la fuerza física, pero también rector de la Universidad Juan Pablo II y secretario adjunto de la Conferencia Episcopal. Un gran trabajo en la iglesia, además de ser párroco de esta comunidad. Gracias por todo. Que Dios te dé salud, fuerza, sabiduría. Gracias. Agradecemos al Padre Félix Velázquez que ha concelebrado con nosotros, los saludamos, él trabajó en esta parroquia por mucho tiempo. Que Dios te bendiga también. Queremos visitar a San Juan de Oriente. Un saludo cariñoso a todos ustedes, queridos jóvenes, muchachos y muchachas que hoy se han confirmado. Sigan corriendo como San Pablo, no se cansen nunca. Fieles a Jesucristo, alegres, entusiastas para alcanzar cada día más la bondad, la misericordia, los dones, la alegría que el Señor les da. Nos alegramos por todos ustedes y recojo tu petición, chiquita. Voy a rezar por ustedes, se lo prometo. Y a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas de esta parroquia, un gran abrazo lleno de cariño a ustedes y a su familia. Y gracias a Radio María que ha transmitido para todo el país esta Eucaristía. Un abrazo grande y feliz fiesta de San Pablo. Que lo bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda a ejemplo suyo ganar hermanos para Cristo. Que San Pedro con las llaves del reino, San Pablo con su palabra evangélica y ambos con su intercesión nos ayuden a llegar a aquella patria celestial que ellos conquistaron con el martirio, el uno con la cruz, el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz.
tan hermosa, dinámica por su fiesta patronal y desearle éxito en en las labores pastorales y los proyectos tan hermosos que él con mucho cariño hace por esta comunidad, y pedirle al Señor que bendiga a la comunidad para que todas estas buenas obras, estas buenas intenciones pues se hagan realidad. El Padre Víctor es un sacerdote con muchos sueños, muchos proyectos, y la comunidad con la ayuda del Señor hace realidad todas estas hermosas proyecciones de la parroquia en su estructura y también en su misión pastoral. Que el Señor los bendiga a todos y que siga siempre esta parroquia bendecida por tantos misioneros que estos domingos pues casa a casa visitan los hogares. Eso fortalece la fe y nos ayuda a nosotros a reconocernos como hermanos. Que el Señor los bendiga y los guarde, la Virgen Santísima les dé siempre esa gracia de ser instrumentos de salvación. A la querida comunidad parroquial de San Pablo Apóstol de Managua le hago llegar mis saludos más cariñosos. Le ofrezco mi oración constantemente para que sean fieles a Jesús y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un saludo a todos.